Vamos en esta mañana a dar la conclusión de una enseñanza que comenzamos con la ayuda del Señor el día de ayer. Ya dimos la primera parte junto a mi esposa. El día de hoy, en el primer servicio, dimos la segunda parte y obviamente para poder tener una comprensión completa de lo que se va a hablar hoy, es menester que ustedes puedan escuchar lo anterior. Yo sé que algunos este será la última parte de este mensaje, pero a la vez es lo primero que escuchan. Entonces ya hemos dicho bastantes fundamentos de la palabra para llegar a lo que vamos a hablar hoy. Así que vayan por favor a una escritura que está en la primera carta del apóstol Pedro, inspirado por Dios. Ya habíamos tomado una base bíblica en el apóstol Pablo, en 2 Timoteo también, o en 1 Timoteo, capítulo 2, en el versículo del 8, el versículo 9 y el versículo 10, donde él habla al respecto. Y por tal razón quiero que leamos ahora al apóstol Pedro lo que Dios le inspiró en 1 de Pedro, capítulo número 3, versículos del 1 al 6. Y damos gracias a Dios, a los hermanos de Misión Fe que nos han cedido este espacio para poder compartir también la enseñanza de la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6, y estamos hablando sobre el tópico que ustedes ven ahí, van a ver ahí en la pantalla, referente a santidad externa, reflejo de una transformación interna, y hemos estado hablando sobre el vestuario del varón y de la mujer cristianos. Estamos hablando sobre la vestimenta de la mujer y el varón cristianos, y esta es la tercera parte. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Cuando estén allí, confirman con un amén. Lean todos conmigo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad, y quiero decirles lo siguiente. Nosotros como creyentes somos aquellos que nos basamos en las escrituras, en los principios ya establecidos en la palabra de Dios, y también somos de aquellos que seguimos el ejemplo dado primero por el Señor Jesucristo, pero también por los que son suyos. Y si usted hace un análisis bajo una regla interpretativa bíblica de hermenéutica que se llama sentido común, usted puede hacer un análisis bajo el siguiente criterio, y es: ¿cuántos consideran que María en la Biblia era una mujer ejemplar? ¿Cuántos consideran que ella era una mujer casta, o una mujer que era pudorosa, decorosa, modesta? Por supuesto, era una mujer de tanto calibre que el Señor Jesús la escogió para ser un vaso útil, para ser un canal para traer al Redentor del mundo aquí a esta tierra. Así que era una mujer de tan alto nivel que reconocía a Dios como su Salvador, y ella se reconocía como su sierva. No obstante, mucha gente hoy dice que cree en el Señor, que predica el Evangelio, que vive el Evangelio, y aunque dicen creer en el Evangelio, en su parte externa o en su parte exterior no reflejan lo que deberían reflejar, porque estamos hablando
de que el énfasis de la santidad, según Primera Tesalonicenses 5:23, es de adentro hacia afuera, comienza en el interior, la parte llamada espíritu, luego en el alma y luego se refleja en el cuerpo. La Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. En otras palabras, para el Señor es tan relevante lo de adentro como también lo de afuera. Dios es un Dios tan glorioso que se fija no solamente, como dicen algunos, malinterpretando de la manera más obscena la Biblia, cuando dicen es que Dios solo mira el corazón en el escenario, cuando vio Dios el corazón de David, sino que mucha gente piensa bajo la excusa de que Dios mira el corazón, que entonces lo exterior nada tiene que ver con asuntos de santidad. Pero ya hemos, por lo menos hasta ahora, hablado de varios aspectos en este momento, hasta el momento que estamos seguros que si usted los analiza desde la óptica bíblica, usted va a tener en cuenta que la Biblia dice que lo que está escrito es no solo para ser leído, sino también para ser seguido. Y hay asuntos en la Biblia, diga, que son ejemplos dignos de imitar. Y uno de ellos es la castidad de mujeres que, como acabamos de leer ahí en 1 de Pedro 3, aún en su manera de vestir, observamos de manera muy clara cómo por lo menos menciona el nombre de una llamada Sara, y sin lugar a dudas María era un ejemplo de ello también. Por supuesto, más allá del asunto de la vestimenta cultural, teniendo en cuenta que en la época bíblica las túnicas tenían absoluta distinción entre la de un varón y la de una mujer, por eso Deuteronomio 22:5 claramente hace esa distinción de no vestirá el varón ropa de mujer, ni la mujer ropa de varón o traje de varón. De la misma manera hay que tener en cuenta que bajo esa distinción las mujeres de la Biblia eran mujeres que se vestían con decoro, con pureza, con dignidad, de tal manera que atraigan honor y también sean representantes dignas del reino al que ellas representaban, más que a un reino terrenal, a un reino espiritual. Y la pregunta práctica para analizar es, ¿se imaginan ustedes a María o a Sara en minifalda? ¿Se imaginan ustedes a María o a Sara usando ropa sensual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que María o Sara usaban sus... Vamos por Sara. Sara era una mujer extremadamente hermosa, tan extremadamente hermosa que tenía ya prácticamente 100 años y todavía habían miradas sobre ella. Era una mujer incomparable hoy en día en belleza. No obstante, era una mujer que tenía decoro y pureza. Así que muchos dicen, yo creo en el Dios de María, yo también sigo el ejemplo de María, dicen muchas, pero realmente no están imitando en la sana conducta, aún en su manera de vestir, aquellas mujeres. Ahora, ya hemos hablado acerca de las 7 palabras claves que son los principios generales de la vestimenta del cristiano. Ya hemos hablado acerca de lo que tiene que ver con algunos argumentos prácticos para meditar, algunas verdades relevantes referente al tema de la vestimenta y el ropaje cristiano. Y después de leer el siguiente versículo, voy a dar paso a mi esposa para que ella exponga algunos aspectos muy importantes. Reitero, 1 de Pedro capítulo 3, especialmente en el versículo número 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Lo que quiero hacer hincapié son 2 aspectos. Número 1, que la manera de vestir debe ir de acuerdo a la manera de vivir. Es decir, muchos pueden vestir aparentemente bien por fuera, aparentemente pulcros, castos, pero por dentro una vida de maldad, una vida de mentira, una vida de lujuria, una vida de hipocresía.
pero el punto es que haya concordancia entre lo uno y lo otro. Lo segundo que se destaca aquí en este texto sagrado es que ellas no solamente daban ejemplo con su manera de ataviarse o de vestir, sino con su conducta, y lo más importante era que eran mujeres que temían a Dios. Ahora, vaya por favor a primera o segunda mejor, la primera carta mejor a Timoteo, los versículos 8 en adelante del capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, los versículos 8 en adelante, que ya los hemos explicado con amplitud. Solo quiero leerlo para dar paso a los aspectos siguientes referente al tema de el asunto de santidad externa, reflejo de una transformación interna, bajo el tema la vestimenta de la mujer y el varón cristianos, porque así como aplica a la mujer, aplica al varón. El hecho de que vivan en santidad, una conducta casta y respetuosa, y su manera de vestir no solo es para las mujeres, pero también para los varones. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Creen ustedes que solo porque el texto dice hombres, eso no aplica a las mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Claro que aplica a todos, ¿cierto? Obviamente, aunque hace hincapié en el hombre. Ahora, la palabra siguiente dice: asimismo que las mujeres, obviamente conecta la anterior idea con lo siguiente, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ya dijimos que atavío tiene que ver con ropa que atraiga honor. Ya dijimos que la palabra ropa tiene que ver con algo que cubra y que no muestre la desnudez, ni la vergüenza de la desnudez, ni la sensualidad misma de una mujer o de un varón. Lo decoroso, lo pudoroso y lo modesto tienen que ver con dignidad, tienen que ver con castidad y tienen que ver con moderación. Y también explicamos este aspecto referente a la vestimenta. Luego dice: no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. Es decir, vuelve otra vez, no solo el apóstol Pedro, sino ahora el apóstol Pablo, a hacer hincapié que el tema de la vestimenta debe ir tomado de la mano, no solo con la manera de vestir, sino con la manera de ser. Es decir, que lo de afuera refleje lo que hay adentro. Y ahora mi esposa nos va a hablar un poco acerca de los factores prácticos al vestir, sobre los pensamientos erróneos sobre el vestir, y ya nos explicaron en el primer mensaje lo que son las buenas y las malas intenciones al vestir. También ahora se nos va a hablar un poco sobre tipos y estilos del vestir cristiano y de asuntos laborales, que es muy importante. Solo reitero esta pregunta que ya habíamos respondido en el mensaje inmediatamente anterior. ¿Que Dios mira el corazón significa que a Dios no le importa lo exterior? La respuesta es absolutamente que no. Dios está interesado en el espíritu, en el alma, el cuerpo, y la prueba de ello está en Mateo 23, 25 al 28, que el mismo Señor Jesucristo exhorta duramente a los mismos fariseos, porque ellos se vestían bien por fuera, pero por dentro eran sepulcros llenos de huesos de muertos y podredumbre e inmundicia. Es decir, el Señor también, no solo Pedro, no solo Pablo, sino que ellos aprendieron del Señor. Y en el mismísimo Antiguo Testamento, Sofonías 1:8, vemos como la Biblia también hace claro énfasis en que a los hijos del rey y a los príncipes los juzgaban porque utilizaban vestiduras extranjeras. Es decir, desde la antigüedad el Señor ha hecho mucho énfasis en eso, de que sí es relevante para él. Así que nosotros creemos en una santidad no solo posicional en y por los méritos de Cristo, porque la Biblia dice que ahora nosotros somos santos por los méritos de Cristo, sino que también creemos en la santidad práctica. Diga, santidad posicional. Santidad posicional es que el solo hecho de que Cristo nos haya hecho parte de su cuerpo, ya estamos en un nivel de separación. Eso es santidad, separados para Él. Santidad posicional también en un sentido espiritual significa que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero el hecho de que la santidad no termina solo allí, hay una santidad también práctica, y dentro de la santidad práctica está el aspecto literal
referente a nuestro exterior. Debemos ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Ahora, también creemos en la santidad práctica por los méritos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque amados, nosotros exponemos, no imponemos, el único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Lo que usted ha recibido y lo que va a recibir, usted lo puede recibir y le puede pasar lo de mucho, le entra por una parte y le sale por el otro oído, pero el plan de Dios es que esto quede como una semilla en su corazón, crezca y lleve fruto para la gloria de Dios, y que usted se porte como un verdadera cristiana. Así que santidad es estar limpios. Dios no solo quiere vernos limpios por dentro, sino también por fuera. Que no le pase lo de la gente que no aplica el modelo del arca. El arca era calafateada por dentro, pero también por fuera, y eso evitó que se hundiera. De la misma manera hoy, mucha gente dice y habla de santidad, una santidad por dentro, pero por fuera no, así que literalmente se hunden bajo el paganismo y bajo la moda y la indumentaria que ofrece el sistema mundanal. Aunque Dios ve el corazón, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo interior se exterioriza, se refleja en lo físico y en lo que es patente. Lo que quiere decir esto es que somos representantes, diga, representantes de Dios en esta tierra. Hermano, toda cultura, hablando acá en la tierra, y también toda organización que tiene una representación como tal, tiene una indumentaria que lo caracteriza. Usted sabe cómo se viste el ejército, usted sabe cómo se viste la policía, usted sabe cómo se visten los médicos. Nosotros somos representantes no del ejército, no de la policía, no de un gobierno terrenal, sino del gobierno más importante de toda la historia y de todo el universo, el gobierno celestial. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que en lo físico somos representantes de Dios en esta tierra también. Los hombres no pueden ver el corazón. Lo que van a ver, aparte de nuestro testimonio, nuestra manera de ser y actuar, es lo que reflejamos en nuestro exterior, y ello incluye nuestra vestimenta. Yo sé que hay muchas organizaciones donde se predica un evangelio relax, un evangelio acomodado al sistema mundanal, al sistema pagano, al sistema dado a usted, lo que único importa es lo de adentro. No, aquí nosotros predicamos un Dios tan hermoso que le importa no solo lo de adentro, sino también lo de afuera, y alabamos a Dios por eso. Así que mi esposa continúa hablándonos sobre estos factores prácticos al vestir, y incluyen unos aspectos muy, pero muy interesantes. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza a Dios? Amén. Bien, saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios ha estado siendo claro en esta mañana. ¿Para cuántos Dios les ha dado luz? Un camino, muchas veces pensamos unas cosas, tenemos una posición en nuestro corazón, pero Dios viene con su palabra y cambia esa posición. Y esa es la idea de la palabra. Que la palabra penetre hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu, y esta palabra pueda traer fruto a cada uno de nosotros. Y esa es la idea, y eso es lo que haremos en el nombre del Señor Jesucristo, predicar su palabra para que ésta siempre traiga fruto. Bien, yo quiero en un minuto hacer un recuento de los aspectos que tratábamos anoche en este primer mensaje, y era que hablábamos acerca de las intenciones, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, solamente Dios las conoce, y hasta en el vestir a veces hay malas intenciones. Hablábamos de la única intención y la mejor y la única intención o el propósito de Dios para que nosotros nos vistamos es para agradar a Dios, porque somos templo de Dios, para dar nuestro testimonio y para poner en alto el nombre del Señor Jesucristo. Pero hasta en el vestuario muchas veces hay malas intenciones, y hablábamos de que no debemos vestirnos para impactar, que es una mala intención, para llamar la atención. No debemos vestirnos para despertar deseos en el sexo opuesto.
Las mujeres no deben vestirse para despertar deseo en los hombres. Y asimismo los hombres no se vistan, o mejor dicho, no muestren sus partes, su cuerpo, sus brazos, sus piernas para despertar deseo en las mujeres. Hablábamos de que otra mala intención es vestirse para despertar la envidia en otras mujeres, para humillar, para opacar, para hacer sentir mal por su ropa, y no solo con su ropa, sino con sus posesiones terrenales, con los lujos. Esto es pecado delante de Dios. También se hablaba de que otra mala intención es vestirse para satisfacer una obsesión, esa obsesión por comprar y comprar, compulsiva, obsesión compulsiva por comprar. Hay mucho tipo de adicciones, de obsesiones, y la ropa también se puede convertir en una adicción o una obsesión. Hablábamos de que otra mala intención para vestirse es vestirse por aparentar algo que usted no es. Si usted no tiene el dinero para hacerlo, vístase de acuerdo a como Dios le dé, a como hasta donde alcance su bolsillo, como dicen por ahí, no por aparentar, porque como dicen ahí, las apariencias engañan, o sea, aparenta una cosa pero no lo es, no es verdad. Estas son las malas intenciones en cuanto al vestir. Hablábamos también acerca de unos mitos o pensamientos erróneos en cuanto a la vestimenta cristiana. Muchos de los inconversos asocian la falda a la mujer cristiana solamente con la falda. Dicen, eres cristiana, a la de las faldas. A ti te obligan a ponerte faldas, pero a nosotros nadie nos obliga a ponernos falda. Nadie nos está obligando a hacerlo. Gloria a Dios, lo hacemos por convicción. Pero no solamente se requiere una falda para ser cristiana. Ya lo hablaba mi esposo, que todo empieza en el corazón, desde adentro. Y cuando tenemos el corazón cambiado conforme a la palabra de Dios, Él también cambia nuestro exterior. También hablábamos de que humildad y orgullo no tienen nada que ver con su forma de vestir. Muchas veces se dice, este es orgulloso porque viste arreglado, porque viste bien, y este hermano sí es humilde porque viste sencillo. Y mirábamos en Juan 7:24, donde nos dice la palabra, no juzguéis según las apariencias. Es un mandamiento de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, no juzguéis según las apariencias. En el mundo se dice, la primera impresión es la que cuenta, pero no es así. Nosotros como cristianos tenemos que conocer a la persona para poder emitir un juicio. No podemos juzgarla por lo que ella aparenta. Está bien de que nuestra apariencia juega un papel muy importante, ya lo escuchamos. Tenemos que cuidar nuestro exterior, tenemos que cuidar nuestro templo, pero no pasar esa línea delgada de juzgar a las personas. Quiero hablar, quiero plasmar una verdad espiritual mediante algo que es terrenal y algo tan práctico como es lo de la vestimenta. Algo que la ropa se acaba, se degrada. Nosotros mismos somos pasajeros en esta tierra, pero es algo fundamental y algo que trasciende más allá. O sea, la ropa muchas veces la miramos simple, pero hasta Dios ha dejado mandamientos hasta en la ropa, hasta en la forma de vestir. Y bueno, vamos a hablar, yo tengo solo 20 minutos, quiero ir rápidamente para que mi esposo pueda concluir. Y vamos a hablar acerca de algunos estilos, amén, algunos estilos. Y ustedes dirán, uy, no, pero eso no está en la palabra de Dios. Les voy a hablar de algo práctico, de algo cotidiano, de algo que es terrenal, pero con el objetivo de plasmar una verdad espiritual. Y también vamos a hablar sobre factores prácticos al vestir. Estaba mirando algunos estilos, bueno, yo lo he llamado estilos, bueno, pero son tipos de cristianos según su manera de vestir. Y encontraba que la palabra desaliñado
desaliñado. Es una persona que no cuida su forma de vestir ni su aseo personal. Desaliñado. Dejado. Que no cuida su aspecto físico, ni sus cosas, ni sus asuntos. Espero que aquí no haya ningún desaliñado y ningún dejado. Amén. Estas cosas tan simples, y bueno, muchos pueden pensar, Dios no se fija en eso. Dios no se fija en el aseo, Dios no se fija en el aspecto físico, pero sí se fija en eso. Como lo acabamos de escuchar, a Dios le importa todos los aspectos de nuestra vida. Y si usted está desaliñado, que no cuida su forma de vestir ni su aseo personal, está dando mal testimonio de su Dios, porque nuestro Dios nos provee para vestirnos, Dios nos provee de los elementos para asearnos, para que dejemos en alto su nombre. ¿Por qué lo he llamado un estilo? Porque muchas personas están de esta manera, ya porque no tienen a Dios a su corazón, y cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, lo refleja hasta en su exterior, de esta forma. Sé que esta forma o este estilo no es aprobado por Dios. Obviamente a Dios le gusta que estemos en nuestra mejor aspecto, en nuestro mejor momento, que estemos bien en todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar de un cristiano que guarda el pudor, una cristiana que guarda el pudor, que se viste conforme a la palabra de Dios, bien vestido, que obedece en cuanto a la vestimenta, pero su estilo es sencillo, descomplicado y simple. Si saben a qué me refiero, si me hago entender. Hay unos estilos que son unas personas que son muy descomplicadas para vestirse. No quiere decir que estén desaseadas, están bien. Como lo dije, guardan su pudor, obedecen la palabra, pero son descomplicadas. Esa persona que no quiebra cabeza a la hora de vestirse, se pone lo que encuentra, no escatima en combinaciones, que esto me combina con esto, no. O sea, se viste y no le pone mucho cuidado a eso. Incluso tiene muy pocas prendas en su closet, no invierte mucha ropa en ello, es más casual, es más de tenis. Bien, es un estilo simple. ¿Qué quiero decir con esto y por qué estoy hablando de esto? Esta forma de vestirse está bien. Vamos a pasar a otro estilo y después de eso vamos a hablar acerca de una verdad espiritual. En una forma contraria al descomplicado, hay personas que son más pulidas, más elegantes, más complicadas. Esas personas que a la hora de vestirse se visten, se quitan la ropa, se vuelven a poner, miran la combinación. He escuchado a unas mujeres que dicen, si los zapatos no me combinan con el bolso, entonces no voy, todo tiene que combinar. Hay personas, hombres y mujeres de esta manera, que son extremadamente complicados para vestirse. Esta persona pueda que invierta más en su ropa, pueda que invierta más dinero, pueda que tenga más prendas en su closet, pueda que utilice más accesorios. Estas son las personas que se visten de acuerdo a la ocasión. Una persona descomplicada, sea un matrimonio, sea un paseo, una cena, va de la misma manera. No le pone cuidado a eso. Pero una persona que ya es un poquito más complicada al vestir o tiene un estilo como más elegante y más pulido, tiene sus atuendos para el matrimonio, para la cena, para el paseo, para la iglesia, para salir a comprar, para botar la basura, para todo, tiene un atuendo. Bien, vamos a pasar a otro estilo. Es la persona que tiene su estilo propio. Yo conozco muchas personas que tienen un estilo único de vestir. Estoy hablando solo de personas cristianas, personas que se visten bien, que están cumpliendo la palabra de Dios, pero tienen su determinada forma de vestir. Muchos tienen su estilo propio que los hace diferentes y uno los mira y dice, ese es el estilo de esa persona. ¿Por qué? Porque utiliza un tipo de ropa que la caracteriza a ella, que es particular. Puede utilizar accesorios que marquen la diferencia, tiene un estilo único. Y el último estilo es el estilo excéntrico. ¿Cuántos han visto en la calle unas personas que tienen el pelo naranja, tienen una cresta, incluso se abren huecos en las orejas demasiado grandes,
que a simple vista usted tiene que verlos sí o sí, porque llaman mucho la atención. Son personas que tienen un estilo muy raro y muy extravagante de vestir. Esto se ve pues raramente se ve en la iglesia, espero que no, pero se ve mucho en el mundo, las personas que tienen ese estilo extravagante. Las tribus urbanas, amén, es el estilo excéntrico que llama mucho la atención. Hemos hablado de estos estilos. Ahora bien, ¿yo por qué les hablo de esto? Esto no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Pero les estoy hablando de esto, porque sea cual sea su estilo, sea lo que sea, nadie tiene derecho de juzgarlo a usted por la forma en que se viste. Si usted está guardando el pudor, quiero dejar claro esto, si usted es muy pudoroso para vestirse, si cubre sus partes íntimas y también cubre su cuerpo como lo manda la palabra, si usted lo hace para agradar a Dios, para dar testimonio, nadie tiene derecho a juzgarle, que por qué la hermana se viste de esta manera, que por qué la hermana compra ese tipo de zapatos, porque créanme que lo he escuchado, que la hermana cada sábado viene con diferente par de zapatos y que esos zapatos pueden costar un ojo de la cara. Ella debería venir más bien con unas chanclas. O sea, estas cosas son las que se escuchan a veces en la iglesia. Yo lo digo con mucho respeto, con mucho temor, pero no debemos juzgar por esto. Con mi esposo conocemos diferentes tipos de personas y créame que hemos conocido personas muy sencillas al vestir, muy sencillas, muy descomplicadas, bien vestidas, pero sencillas, pero con un corazón muy perverso, y lo digo con mucho temor. Personas sencillas que aparentan, y uno dice, oye, esa hermana sí es humilde, si nos dejamos guiar por la ropa, pero su corazón ha dicho otras cosas, y no lo estoy diciendo porque yo esté juzgando, sino porque nos hemos dado cuenta y hemos conocido a personas de este tipo. También hemos conocido personas que usted mira su apariencia muy elegante, a simple vista se nota que usan una vestimenta fina, una vestimenta cara, de pies a cabeza. ¿Y qué impresión le puede dar a simple vista a esa persona? A uno que juzgue por las apariencias, es orgullosa. Pero no, hemos hablado con estas personas y hemos tratado y tienen un corazón tan noble, un corazón tan sencillo, personas que no miran por encima del hombro. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. No juzguemos por las apariencias, porque si bien puede coincidir, puede ser que una persona esté bien arreglada y sí, efectivamente sea orgullosa. No estoy diciendo que es algo general, y puede que la persona que esté vestida humildemente sea efectivamente humilde, pero nunca debemos de juzgar antes de conocer a la persona. Primero hablemos con ella, conozcámosla para poder emitir un juicio, como lo dice la palabra, un juicio justo. Juzgad con justo juicio, dice la palabra de Dios, con justo juicio. Bien, quiero también pasar, yo sé que esto nos ha quedado claro, sé que Dios ha hablado a nuestras vidas, y quiero pasar a otro tema y a otro punto, y es los factores a la hora de vestir. Es también algo práctico, algo de todos los días, bueno, algo que nos puede servir a todos nosotros. Y vamos a ver estos factores. Amén. Sí. Aleluya. Vamos a ver algunos factores ya lo encontré, algunos factores que debemos tener en cuenta a la hora de vestirnos. Es algo básico, como ya mi esposo lo trataba como en términos generales, como es nuestra economía, como es nuestra edad, nuestra contextura física, el clima, las ocasiones. Todo eso nosotros debemos tener en cuenta a la hora de vestirnos y usar un atuendo. Vamos a hablar acerca de la economía. Ya se ha tocado algo a este aspecto,
pero vístase de acuerdo al sustento que Dios le dé. En pocas palabras, yo sé que tengo muy poquito tiempo y este factor economía es vestirse de acuerdo a su bolsillo. Yo siempre he dicho que el vestirse bien, el estar bien presentado no depende del dinero, jamás dependerá del dinero, porque o si usted es una persona complicada que solo le gusta la ropa de marca o la ropa costosa, pues sí tendrá algún problema, pero hay muchas opciones para estar bien presentado delante de Dios, así usted tenga algo básico, un sustento considerable, pero es importante que usted se vista conforme a su economía. No, un ejemplo, una persona que gana 1,000,000 de pesos mensuales, digamos, un ejemplo, y gasta 800,000 en ropa. O sea, es algo terrible, es algo que está desbalanceado. Entonces, cuando yo digo vístase conforme a su economía, es que usted mire primero sus prioridades, su alimentación, sus hijos, los servicios, que no tenga ni una deuda, que no tenga cosas pendientes, que tenga sus cosas básicas y lo último, y lo recalco, que usted le haya ayudado a alguien, que usted le dé al necesitado. Si usted ha cumplido todo eso, entonces usted puede ya vestirse o darse algún gusto o vestirse de acuerdo al estilo que usted tenga, vestirse de acuerdo a su economía, vestirse de acuerdo a la edad. Esto es muy importante, empezando desde las niñas pequeñas. Lo reitero, una niña es mujer desde el vientre, vístala como mujer y vístala de acuerdo a la edad. He visto niñas de 5 o 6 años con minifalda, con ombligueras, las visten demasiado sensuales, siendo niñas. Les enseñan bailes que son muy vulgares, les enseñan a decir malas palabras. ¿Y qué hacen los papás? Se ríen de esto. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer lo que dice la palabra. Las que son madres, los que son padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto también tiene que ver con la forma de vestir. Alabado sea el Señor. Vístase conforme a su edad. Vista a la niña conforme a su edad. Es una niña, vístala como niña. Me sonó la alarma. Es un adolescente, vístase como adolescente. Ya está usted en la edad de la ancianidad, pues vístase como una señora, como una anciana. Si está en la adultez, vístase de acuerdo a su adultez. Yo creo que soy clara en esto. Soy clara en esto. Contextura física, clima y ocasiones. Un minutico más y termino. Contextura física. Dios a muchas mujeres les ha dado una figura como más voluptuosa, como más llamativa, a otras no, a otras las ha dejado más delgaditas, unas más gruesitas, más gorditas, y estamos bien así como Dios nos dejó. Somos hermosas, todas las mujeres, en todas sus formas, en todas sus tallas. No porque usted tenga las curvas 90, 60, 90, se va a poner una ropa que llame la atención, que haga notar más sus curvas. No por usted ser una mujer más gruesita, entonces se va a poner algo que la haga ver más gruesa. ¿Me hago entender? O sea, de acuerdo a nuestro cuerpo debemos vestirnos, siempre cuidando la santidad y también el estilo, algo que sea agradable a los ojos, algo que no se mire desordenado, indecoroso, algo que se vea bien de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a su contextura. El clima frío, bueno, clima caliente. Yo sé lo que decía mi esposo, muchos podrán decir, ay no, pues está haciendo calor, entonces me voy a descubrir. No, hay tipo de telas, hay tipo de prendas que hace que no penetre el calor, todo eso debemos ver con tal de cuidar nuestra imagen, cuidar nuestra santidad sobre todo. Si está haciendo calor, si está haciendo frío, entonces busque prendas que sean de acuerdo al clima, pero sin deshonrar a Dios. No importa el clima, no importa el clima, esto no es una excusa para decir entonces me voy a desvestir o voy a mostrar las partes de mi cuerpo. Dios ha dejado opciones
terrenales para cada tipo de clima, para cada tipo de cuerpo, y para que no tengamos pretexto de fallarle a nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, qué tremendo esto, gracias a Dios. Como pueden ver, hay mucha tela por recortar. Y nos hemos propuesto con mi esposa dar un mensaje desde el punto de vista práctico, exegético, argumentativo, exhortativo, es decir, procurar al menos abordar los aspectos más importantes para que usted y yo entendamos que como cristianos debemos ser ejemplo no solo en el hecho de utilizar cierta vestidura o cierta vestimenta, sino que aún cuando la utilicemos, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, seamos un ejemplo en ello, seamos un ejemplo de ser verdaderos embajadores, porque hay algunos que van al otro extremo, ¿no? La manera de vestir es tan... Una cosa es lo que nos explicaba hoy mi esposa, desaliñada, y otra cosa es alguien sencillo, cosas muy diferentes. Y ser sencillo es normal, pero hay gente que aún con su descuido personal, con su falta de tener sentido de amor, porque acababa alguien de enviar un versículo poderoso que la verdad lo tomé y quiero explicárselo desde un punto de vista espiritual. El Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es un sentido literal, pero yo le voy a dar el sentido explicativo espiritual. Nosotros sabemos que esta es nuestra casa donde mora nuestra alma y nuestro espíritu, y la santidad desde ese punto de vista también conviene a nuestro cuerpo, conviene a nuestra casa. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero también somos embajadores, no se olvide eso. Y embajadores significa que usted es representante del reino de los cielos. Qué lindo es cuando yo he podido escuchar a muchas personas que dicen: qué hermoso se visten las cristianas. Pero qué triste es cuando alguien dice: no, pues para vestirme así como mi tía, mi hermana que se metió al evangelio y mire la forma como se viste. No porque sea sencilla, sino porque es desaliñada. ¿La palabra es? Desaliñada. Ustedes saben más que yo en palabras. Entonces, totalmente desorganizada, totalmente desaseada. No confunda humildad con suciedad. No confunda humildad con ser desaliñado. No confunda eso. Así que, mis amados, ¿estamos siendo claros? Ahora, seguido a eso, yo quiero mencionarle, porque ya me corresponde dar conclusiones, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 14. La Biblia dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está hablando de una investidura, pero de tipo espiritual. Y note el orden, todo comienza con lo espiritual. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes de Dios hay aquí? No os conforméis a los deseos que antes tenían. Mujeres que en la manera de vestir tenían ciertas intenciones. He hablado con algunas hermanas de ustedes que Dios, gloria a Dios, las ha transformado, pero me contaban cuál era su intención al vestir, cuál era su propósito con la manera de ceñir ese pantalón, ese jean, esa minifalda a su cuerpo, con qué propósito lo hacía. Pero cuando una mujer de Dios, un hombre de Dios es transformado, no se conforma a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. No dice solo en lo interno, sino en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermano, el Señor no está interesado solo en lo de adentro, sino en toda nuestra manera de vivir, cuerpo, alma y espíritu. Y eso incluye su manera de vestir. Y acuérdese que solamente estamos hablando del primer nivel de santidad externa, reflejo de una transformación interna, que es la vestimenta de la mujer y el varón cristiano. Vamos a hablar más adelante sobre el cabello
y vamos a hablar más adelante sobre el cuerpo. Eso ya incluye el asunto de maquillajes y todo lo demás, que vamos a tratarlo bíblicamente. Nosotros exponemos, no imponemos, solamente somos los mensajeros. Hable con el dueño del mensaje, nosotros solamente compartimos la palabra. Ahora, por otro lado, voy a mencionar unos detalles más particulares referente a lo que mi esposa estaba mencionando, y es un asunto, una pregunta crucial, y es, pastor, una de las más comunes, y en cuanto a asuntos laborales, es decir, en cuanto a mi uniforme de trabajo, por supuesto, hay algunos tipos de uniformes laborales, como por ejemplo los uniformes laborales del área de la salud, que por naturaleza se llaman pijameros. El nombre técnico pijameros, son muy decentes, es decir, por naturaleza son decentes, tanto lo de arriba como lo de abajo. Es decir, una mujer cristiana puede usarlo por asunto laboral, sí, siempre y cuando no sea indecente, es decir, siempre y cuando no viole esos principios de decoro, de pureza, de modestia, de un atavío que atraiga dignidad. Ahora, ¿qué tipo de problemáticas podemos tener en cuanto a asuntos laborales? Uno es cuando en algún lugar le van a exigir algo que vaya contra sus principios morales, como por ejemplo, algunos lugares les obligan a utilizar minifalda. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que, mis amados, hay momentos donde es mejor perder un trabajo que perder mi conexión con Dios y mi relación con Dios. El Dios que le dio eso le puede dar algo mejor, donde no lo obliguen a usted a hacer algo que vaya en contra de la moral y en contra de los principios. Pero ¿sabe qué es lo que falta? Carácter. Mucha gente le falta faldas y muchos varones le falta pantalones. Cuando a usted le van a exigir, no es que es en el trabajo, le piden un jean bien apretado, bien vulgar, bien indecente, pero es que es un uniforme de trabajo. Usted debe aprender a poner por encima de su trabajo los principios morales y espirituales. Sí, podrá usar, pero use decentemente y en orden. Úselo con decoro, con pudor, con modestia, con atavío que atraiga honor y no que atraiga ojos malos e incluso contamine ojos de alguien que pueda estar cerca a usted. Ahora, por otro lado, por sujeción a una empresa, principalmente en el área de la salud, utilizan el uniforme que por naturaleza es un uniforme decente. Ahora, bueno, hay algunos otros que, como ya lo he dicho, sí les obligan a usar vestimenta absolutamente inadecuada para un cristiano, y allí es donde se requiere, número uno, vivimos en un país de libertades, en cuanto a principios también se refiere, así que mi amado, en ningún lugar le pueden obligar a vestir, solo que porque es su trabajo, hermano, así utilice un elemento que es un uniforme, pero aprenda a vestirse como una mujer de Dios también, aún allá, así sea su uniforme. Porque ya hemos visto lamentablemente el caso de muchas personas que dicen, bajo el cuento de que es un uniforme, utilizan ropa inadecuada y vulgar y sensual. Yo sé que los amenes los están diciendo por allá dentro, en lo profundo de su corazón. Pero mi hermano, alguien tiene que hablarlo. Y es mi deber hablarlo. Y ya les hemos dicho a los hermanos que vamos a empezar a tener mucho cuidado, sobre todo en el tema de los servidores, porque sí se requiere ser ejemplo, como dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios. No dice sean santos en algunas áreas de su vida, sino en toda vuestra manera de vivir, y eso incluye nuestra vestimenta también. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, voy a decir unos detalles prácticos. Por ejemplo, eso es muy importante, el primer sastre de la historia y el primer costurero de la historia fue Dios mismo. Y Él nos dio los modelos. Acuérdense, Génesis capítulo 3, versículo 7, Génesis capítulo 3, versículo 21, dan dos opuestos. El hombre ofrecía túnicas o no túnicas, sino solo una pequeña cobertura de piel de higuera, de una planta, es decir, era solamente para cubrir como un pequeño delantal. Mientras que el Señor les dice, eso no es acepto, les realizó en sentido genérico una túnica para el varón Adán y una túnica para la mujer Eva, ahí en el hebreo Ish e Isha,
Es decir, el hombre y la mujer, incluso el Señor lo que está haciendo es una distinción no solo de identidad genérica, sino también de cómo deben vestirse. Y vestido es cubrir. Así que, mis amados, es necesario saber que a Dios sí le interesa ese aspecto también. Algunos dicen, no, es que a Dios no le interesa el asunto de la vestimenta. Bueno, por solo tomar 2 ejemplos en la Biblia, usted va a encontrar que a Dios le interesa tanto el asunto de la vestimenta de los suyos también, que incluso se dio el lujo de hacer milagros en cuanto a vestimenta se refiere. Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Vaya usted a la Biblia, a Daniel, no lo lea ahora, solamente escúchelo, Daniel capítulo 3, versículo 27, va a encontrar cómo aquellos jóvenes los metieron al horno de fuego, y cuando salieron del horno de fuego, sus ropas, dice, estaban intactas. ¿Quiere decir que a Dios no le importa la vestimenta? Claro que sí, en todo el sentido. Nehemías 9:21 dice que los sustentó 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. ¿A Dios no le importa lo de afuera? Claro que sí, a Dios le importa todo en el ser humano y sobre todo en el Hijo suyo. Así que, mis amados, dicho esto, entonces puedo pasar a algunas conclusiones prácticas que creo que hasta el momento se han abordado ya, al menos los aspectos más básicos, para no dejar lo que se llama cabos sueltos. Ahora, un detalle muy importante en cuanto a conclusiones es que pensemos en el siguiente o en la siguiente reflexión que quiero mencionarle ahora. Alguien dijo, la ropa puede no definir el carácter de un creyente en sí, pero el carácter de un creyente sí define la ropa que usa. Yo creo que es demasiado claro que ni siquiera hay que explicar ni dar vueltas en el asunto. Ahora, voy a mencionar unos aspectos conclusorios. Número 1, si usted va desde el punto de vista histórico, que es un argumento que muchos quieren usar para tratar de imponer el asunto de que no importa la vestimenta, ya explicamos que las túnicas no eran unisex, sino que eran claramente distinguidas, según Deuteronomio 22:5, tanto para varón como para mujer. Pero yo quiero destacar otros detalles. En la Biblia usted encuentra que el desarrollo histórico de la Biblia siempre estuvo de alguna u otra manera bajo unos tipos de imperios que predominaban en el entorno. Por ejemplo, Israel tuvo que ver con Egipto, el imperio egipcio. La parte norte de Israel, cuando hubo la división del reino, tuvo que ver con el imperio asirio. La parte sur de Israel, Judá, tuvo que ver con el imperio caldeo babilónico, y el mismísimo imperio griego, en la época de Jesús el imperio romano. También pasaron por los medos, los persas. En otras palabras, siempre cada imperio, llámense, o cada cultura, desde los cananeos o cualquier cultura pagana en la Biblia, tenía su propio atuendo, su manera de vestir, tanto que aún su manera de vestir era tan sensual que la Biblia dice que en Ezequiel capítulo 23, por ejemplo, en figura representativa de unas ciudades, se habla de las 2 hermanas, Ahola y Aholiba, y usted encuentra como una de ellas, solo con mirar las figuras pintadas de aquellos varones y la vestidura que traían, entró en lujuria y cayeron en fornicación, en un sentido de que fueron atraídas o seducidas solo por figuras de hombres, y estaban vestidos pero de una manera que era inmoral, que atraía lo sensual y lo lujurioso. Y siempre el sistema, voy ahora a espiritualizar el asunto, siempre el sistema egipcio, el sistema asirio, el sistema babilónico, el sistema de los medos persas, siempre eran representativos del mundo en la Biblia. Siempre que usted habla de Egipto, el mundo; Babilonia, el mundo. Ahora, el sistema representativo en la Biblia de Egipto, Asiria y Babilonia, y el sistema pervertido mundanal hoy, siempre han tratado de imponer un sistema de ropaje también. Es decir, siempre han estado interesados en imponer un sistema de vestuario o de vestimenta o de ropaje, siempre como mínimo con los siguientes propósitos. Número 1, propósitos sensuales. Número 2, propósitos lujuriosos. Número 3, propósitos vanidosos. Y número 4, propósitos extravagantes. Es decir, siempre ese sistema era o lo extravagante, o lo pomposo, o lo lujoso, o también lo lujurioso,
o también lo sensual. Siempre estaba relacionado en ese sistema. No obstante, dentro del pueblo hebreo había una vestimenta particular que los identificaba, tanto que Sofonías 1:8 condena rotundamente que el pueblo había empezado a traer los vestidos extranjeros. Oh, se ven bien los babilónicos, se ven bien los caldeos, se ven bien los asirios, me gusta su estilo. Pero hermano, nosotros como cristianos no estamos para vivir conforme el último grito de la muda del sistema mundanal, sino conforme a los principios ya estipulados en la palabra de Dios. Ahora, yo le voy a dar unos ejemplos rápidos. Ezequiel 23, 12 al 15 es una prueba y evidencia de cómo aún la vestimenta, los vestidos rojos y la forma de esos militares allí dibujados era con propósitos también que atraían lo sensual. Por otro lado, Belsasar, el rey babilónico, a Daniel, en Daniel 5, 16 al 17, le dice lo siguiente: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y mire lo que le dice: si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Es decir, a Daniel, a pesar de que Daniel iba a llegar, estaba siendo parte de un reino, parte de un imperio, pero viene el rey Belsasar y le dice: a ti te voy a ofrecer vestido de púrpura, un collar de oro vas a llevar en tu cuello, serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré las escrituras al rey y le daré las interpretaciones. Es decir, se requiere en este tiempo gente con el espíritu de Daniel, mujeres y varones que estén dispuestos a no contaminarse aún en su manera de vestir. Y no crea que le estaban ofreciendo migajas, le estaban ofreciendo una indumentaria de púrpura. Pero hermano, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo en eso. Y nuestra manera de vestir no la imponen los diseñadores de la moda de hoy en día. Nuestra manera de vestir no lo impone la moda y el último grito de hoy en día, sino los principios basados ya en la palabra del Señor. Ahora, nota importante, según Proverbios 7:10 y Génesis 38, que por tiempo ya no alcanzo a mencionar, las rameras, las prostitutas desde la antigüedad lucían diferente a una mujer decente, a una mujer normal. Es decir, las rameras tenían una indumentaria que aún el tipo de colores que traían indicaba que eran mujeres rameras o prostitutas. Es decir, en la Biblia hay tanta relevancia, es decir, Dios le da tanta importancia a la vestimenta, incluso no solo neotestamentariamente, sino veterotestamentariamente también, que la Biblia muestra con detalle cómo Dios, el primer costurero, el primer sastre de la historia en Adán y Eva, también da detalles lujosos de cómo era o debía ser la vestidura de los sacerdotes. Es decir, el Señor se daba detalles en todo, incluso de cómo debían bordar la vestidura de los sacerdotes. Es decir, que si a Dios no le importa la vestimenta, eso lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahora, como cristianos, nuestra vestidura debe marcar la diferencia al estilo sacerdotal. Amados, ya no somos del sacerdocio de Aarón, somos de un sacerdocio superior, del sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuánto más debemos marcar la diferencia? Los mismos sacerdotes tenían calzoncillos especiales para cubrir la desnudez cuando subían por las gradas hacia el lugar de sacrificio. Es decir, al Señor le importó eso desde la misma antigüedad. Ahora, no solo eso, sino que debemos estar vestidos de tal manera que se refleje santidad espiritual, pero también práctica. Todos los textos leídos hacen conexión, que el cambio comienza adentro para luego reflejarse afuera. La mujer virtuosa, voy a ponerle este ejemplo en Proverbios, es no solamente hermosamente vestida por fuera, porque dice
que tenía una vestidura extraordinaria. Busque Proverbios 31, 21 en adelante, y usted va a ver que no solamente era vestida hermosamente por fuera, al igual que los suyos estaban vestidos de ropas dobles. Era una mujer que cuidaba a su familia y era muy elegante. Dice que hasta su esposo se veía y era muy respetado en las entradas de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía una mujer virtuosa. Es decir, el Señor no está en contra de que usted, aunque ya lo acaba de explicar, cada quien tiene su estilo, pero no es pecado que un cristiano se quiera ver bien, que se quiera presentar bien, que se quiera organizar bien, que se quiera utilizar una ropa de acuerdo a sus capacidades y principios. Eso no es algo incorrecto. Lo que sí es incorrecto es cuando solo se quiere aparentar por fuera lo que no ha empezado aquí adentro. Ahora, esta mujer también tenía una vestidura especial espiritual, y ahí está la conexión. Si habláramos de vestiduras espirituales, la Biblia habla del lino fino. Algún día, y con esto me nació en el corazón investigar todas las vestiduras espirituales: vestidos de Cristo, vestidos de santidad, vestidos del lino blanco, vestidos de alegría, vestidos de gozo. Habla mucho tipo de vestidura espiritual en la Biblia. Tan importante para Dios es el asunto de la vestidura, que hay ejemplos aún espirituales por todos lados referente a la vestidura. Ahora, por otro lado, la mujer virtuosa, según Proverbios 31:21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura y su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Es decir, no solo habla de la vestidura literal, pero también de la vestidura espiritual, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahora, la tendencia humana siempre ha tratado de elaborar su propia indumentaria desde la época de Adán y Eva. Eso no lo inventaron los egipcios, eso no lo está inventando la moda de hoy, que está imponiendo, por ejemplo, el asunto de la falda masculina, o cosas que son tan dadas hoy en día en ese ambiente, sino que comenzó incluso con Adán y Eva. Ellos cosieron su propia indumentaria, pero Dios les puso la propia. Es decir, Dios les dijo cuál era. Génesis 3:7 dice que cubrieron con hojas de higuera. Génesis 3:21 dice: Dios, que es el primero, usó pieles de animales para que se vistieran. No es lo mismo solo cubrir algo a vestir realmente. Ahora hay gente que dice: no, yo estoy vestido, pero la forma como usted está vistiendo está exhibiendo parte de su cuerpo. Queridas mujeres y queridos varones, necesitamos un ejemplo en todo. Así que, mis amados, esto es lo que Dios tenía para nosotros. Deseamos de todo corazón que les sirvan esos principios y que Dios nos ayude a ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Una vez más, Éxodo 2:19, reitero, Moisés tenía corazón hebreo, naturaleza hebrea, nacionalidad hebrea, pero a causa de su vestidura, en Éxodo 2:19 decían: ahí viene un egipcio, nos ayudó un egipcio, pero en realidad no era un egipcio. Mucha gente hoy dice: soy cristiano, pero su manera de vestir tampoco refleja que lo es. Así que, mis hermanos, pónganse de pie, vamos a orar en esta hora para que Dios nos ayude. Señor y Dios, tú eres el que da revelación, tú eres el que da convicción de justicia, de pecado y de juicio. Señor, te damos gracias por habernos dado el privilegio, Señor, y también por permitirnos compartir junto a mi esposa, Señor, al menos unas puntadas referente a este tema. Señor, permite, oh Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos pueda entender la necesidad de que verdaderamente su cambio debe comenzar adentro, pero no puede quedar adentro, debe verse también, debe ser un reflejo externo de una transformación interna. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Oh, gloria. Dígale a él: ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción.
Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Con tu poder, dígale, purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Aleluya. Te quiero conocer, quiero ser hallado agradable delante de ti en toda nuestra manera de vivir, físicamente, espiritualmente y en el alma también. Sí, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, estar en un lugar, en una iglesia. Señor Jesús, te amamos, tu palabra, tu doctrina, tu enseñanza. Todos esos principios, Señor, caigan en corazones, Señor Jesucristo, fértiles y que crezcan para gloria de tu nombre. Esta semilla que ha sido puesta en el corazón, en tu nombre, Señor. Te quiero conocer. Alguien que le dé gracias al Señor y que le dé ese aplauso y esas palmas, alabando y exaltando el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.